Bueno, hoy comenzamos una materia nueva. Algunos hermanos ya conocen porque forma parte de la doctrina central de nuestra iglesia, la sana doctrina, hablando especialmente de lo que es doctrina de la gracia. Y permanentemente van a estar escuchando en la iglesia siempre acerca de esto. Y mientras más enseñamos, más aprendemos, que eso es lo más lindo que tiene la palabra de Dios. Uno nunca puede decir, esto ya lo sé. Siempre aprendemos algo más. Y hemos comenzado el año con bibliología, que ha dado el pastor Eduardo, y hemos visto atributos de Dios, y hemos visto el carácter de Dios, teología propia. Y lo último que se vio fue la antropología, que es doctrina del hombre, que es creación, caída, consecuencia y la esperanza de redención. Así que hoy lo que vamos a empezar hoy es la doctrina de la salvación, conocida como soteriología. Es un término académico más que nada, pero para que uno se vaya familiarizando. Pero es importante que nosotros podamos principalmente darnos cuenta de que la salvación no es un acto de obligación de Dios. Dios no está obligado a salvar a nadie, ¿sí? Sino que es un acto de misericordia y de gracia, y para nosotros es una necesidad. La salvación es una necesidad. Y a veces no llegamos nosotros a la dimensión de entender por qué es tan necesario la salvación. Primero por el estado perdido que nacemos. Todos los hombres de Adán, ya hemos visto lo que es la cabeza federal, esa fue la última clase, todos los que hemos nacido en este cuerpo, en esta naturaleza, nacemos en la simiente de Adán. O sea que todos traemos un estado perdido, una naturaleza perdida en sus pecados. Entonces la necesidad de la salvación específicamente obedece al estado en que nosotros estamos. Siempre doy el ejemplo de que si yo estoy enfermo, necesito acudir a un remedio, ¿sí? Y si yo creo que la enfermedad es un resfrío y el médico me da 10 sesiones de quimioterapia, pareciera ser que no es un simple resfrío porque el remedio identifica la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, aquí vemos nosotros la gravedad del estado del hombre, puesto que el plan de salvación, pensado, planificado, decretado por Dios antes de la fundación del mundo, era justamente salvar al pecador por medio de la muerte vicaria de Jesucristo, su propio Hijo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esta necesidad de la salvación obedece principalmente al estado caído del hombre, el cual se ha convertido por causa del pecado en un ser condenado. Nosotros nacemos condenados, no nacemos a salvo. Estamos en peligro todos los días, pero la obra de Cristo en el plan de Dios es la que trae la solución. Pero sin embargo, la mayoría de la gente, de los individuos en el día de hoy, siguen pensando o siguen creyendo de la siguiente manera. Algunos creen que no son realmente pecadores. Y si lo son, poquito, ¿sí? Como cualquier otro, o como todo el mundo dice. Otros creen que no son tan malos como otras personas. El error de compararse con otros, ¿sí? Yo no soy tan malo, me comparo con aquel o con aquel, yo no soy tan malo. Otros pueden ser que crean que el infierno no existe y que todos van al cielo. Y que en el cielo se paga de acuerdo a lo que haya hecho. Entonces se habla de que en la mística y en la creencia popular de que algunos van a ser santos con aureolas y otros no, y unos van a estar condecorados y otros no, pero todos vamos al cielo. Esa mentira hasta la dijo el Papa Francisco hace poquito, ¿no es cierto? De que aún hasta los ateos pueden ir al cielo. Pero esa no es una verdad bíblica, ¿sí? Otros pueden creer que sus obras buenas son tan buenas que sobrepasan cualquier cosa mala que hayan hecho en la vida y que por ese punto las malas acciones quedan totalmente tapadas por las cosas buenas. Entonces, muchos ponen énfasis a vivir una vida que haga muchas buenas obras porque creen en eso.
Y otros simplemente aseguran de que Dios es tan bueno y tan amoroso y tan misericordioso que jamás permitirá que la gente vaya al infierno, ¿sí? O sea que hay que purgar de alguna forma las maldades, pero todos van a ir al cielo, ¿sí? Y otro que al final, de alguna manera, toda la gente se va a salvar y lo del infierno o lo del castigo o lo del juicio es simplemente para atemorizar a la gente. Bueno, el problema es que estas creencias están basadas en falsedad, en creencias erróneas. Ninguna son bíblicas. ¿Qué nos dice la Biblia? Y en esta doctrina vamos a ver cómo resolver ese problema. Pero la Biblia en realidad nos habla que cualquier persona que está sin Cristo, todos están condenados. Cualquier persona. Toda persona que está sin Cristo están condenados. Sin Cristo están todos perdidos y sin remedio para la condenación. Sin Cristo. La Biblia enseña que sin Cristo están todos condenados y van a morir en sus pecados. Y cualquier persona que muere ahora y sin Cristo muere en delitos y pecados, a la condenación eterna. Y que sin Cristo están separados y alejados totalmente de Dios por causa de sus pecados. Así que, ¿qué es la doctrina de la salvación? Es justamente la provisión de Dios de darnos a nosotros la respuesta o el remedio para nuestro gravísimo problema que es la muerte eterna. Entonces nosotros vamos a tomar en esta tarde como introducción a la necesidad de la salvación, pero hoy necesitamos comprender lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la gracia común o la gracia especial o salvífica, ¿sí? Hoy más que nada vamos a darle toda la clase a entender el aspecto de la gracia común. ¿Por qué? Porque lo que es la gracia salvadora la vamos a ver a partir del próximo martes hasta mediados o fines de noviembre, si Dios quiere. Para que vean que es muy importante esta materia y que necesitamos ir conociendo cada una de esas partes de la doctrina. Así que, ¿qué es la gracia común? ¿Qué necesitamos entender por la gracia común? Primero vamos a ver que muchos cristianos desconocen de una segunda gracia, ¿sí? Han escuchado, por ejemplo, han leído el texto de Juan 1:16 que dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿sí? Entonces, a veces no entendemos bien qué significa gracia sobre gracia. Es una gracia encima de la otra gracia, una gracia sobre gracia. Es algo que en Cristo nosotros podemos tener más. Pero el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 1, capítulo 1 de Corintios, 2 Corintios, en el versículo 12, dice, pero nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Está hablando 2 Corintios 1, 12, ¿sí? Está hablando de la gracia de Dios, que es la que está operando aquí. Pero fíjense que el tema es la gracia de Dios. Así que sin descolgarnos del tema, que es el contexto de esto, llegamos también al versículo 15 que dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. ¿Para qué dice allí? Para que tuvieseis una segunda gracia. ¿Y qué significa esto de una segunda gracia? ¿Por qué necesitamos nosotros entender que hay una gracia que todos la pueden tener, que es la que vamos a hablar nosotros, es la gracia común? Todas las personas pueden tener esta gracia común. Pero ¿qué es una segunda gracia? Es una gracia que no todas las personas la van a tener, que es la gracia salvífica, la gracia especial de Dios. Pero para esto necesitamos primeramente hoy aprender acerca de la gracia común de Dios. Y este es el bosquejo que vamos a tomar de la enseñanza
del manual de teología sistemática de Wayne Grudem, ¿sí? En que nosotros vamos a meditar en este tiempo. ¿Cómo podemos llevar a una introducción y a una definición bíblica acerca de la gracia común? Principalmente nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Ellos se hicieron absolutamente dignos del castigo eterno e inmediato de Dios, ¿sí? Dios podría haberlos eliminado en el momento. Sin embargo, nosotros vemos que de la misma manera que ellos recibieron la advertencia en Génesis 2:17 de que no comiesen del árbol que se les pedía que no coman, se estaba prohibido, porque tendría una consecuencia. Dice, del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, muchos pueden llegar a sacar la conclusión de que Dios no estaba diciendo esto en verdad, o que era una broma, una humorada de Dios, o que simplemente Dios no hizo lo que hizo porque no lo tomó en cuenta el pecado. No, nosotros vemos de que ellos deberían haber muerto inmediatamente porque eran merecedores del castigo, porque claramente Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y ellos tendrían que haber muerto inmediatamente, pero sin embargo vemos nosotros que la justicia de Dios requiere experimentar la legalidad y que si ellos pecaron, tenían que morir. La pregunta es, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué se les concedió muchos años más de vida? Y no solo que se les concedió muchos años más de vida, sino que también ellos pudieron tener hijos, pudieron trabajar, pudieron comer, pudieron descansar. ¿Qué es lo que ha pasado? En realidad, Adán y Eva no murieron de inmediato. Ellos, aunque la sentencia comenzó a cumplirse, porque ese versículo que dice, de cierto morirás, y está haciendo referencia a un juicio que empezó en ese momento a cumplirse. Y en la traducción hebrea es muriendo morirás. O sea que desde el mismo momento que ellos pecaron, comenzaron a morir. Quizás se la puede desglosar en 3 diferentes maneras de morir. La que murieron inmediatamente es en su vida espiritual en relación con Dios, ¿sí? Porque ya eran totalmente irreconciliables. Dios es santo y el hombre ya es pecador. Y Dios no puede tener comunión con nada inmundo. Y fueron expulsados del Edén a vivir errantes y ellos murieron en su relación espiritual con Dios y por eso es que el hombre pasó a ser carne, ¿sí? Segundo, la muerte física progresiva. Esto es la vejez. Cada persona, desde Adán, va muriendo segundo a segundo. Todos los días vamos muriendo. Y la muerte se da en que mi cuerpo va mostrando, evidenciando de que en verdad vamos muriendo todos los días porque no somos los mismos cuando éramos hace unos años atrás. El hecho de que nos salgan canas, arrugas, en que comencemos a menguar la visión, en las fuerzas, muchas evidencias están mostrando que las células van muriendo. Y eso también forma parte de la sentencia que comenzó en Edén, puesto que en un momento todos los hombres, si ustedes llegan al capítulo 5 de Génesis, van a encontrar que toda esa genealogía dice, termina diciendo, y murió, y murió, y murió, y murió. Dando a entender de que el juicio de Dios se había cumplido en que ellos mueren por causa de la desobediencia de Adán en Edén, ¿sí? Entonces, la otra muerte, que es la más peligrosa de todas, es la muerte eterna, la condenación eterna. El que muere biológicamente, sin arrepentirse en sus delitos y pecados, muere para siempre en la posibilidad de su salvación y quedan ellos condenados a la muerte eterna, que es el infierno. Que en realidad la muerte no es el fin de la existencia, sino que es simplemente la separación del alma del cuerpo para uno de los 2 destinos planificados por Dios.
Entonces, lo que nosotros podemos ver es que la pregunta puede surgir, ¿cómo puede ser esto? De que Dios no haya ejecutado inmediatamente a Adán y a Eva. Quizás nosotros, pensando con el diario del lunes, podemos decir, nos convenía que Dios extermine a Adán y Eva y haga una nueva generación y salgamos nosotros perfectos. Pero no. Fíjense en que uno puede preguntar cómo puede continuar Dios dando bendición a pecadores que no merecen, sino que merecen más bien la muerte y el castigo eterno. ¿Cómo pueden ellos seguir recibiendo las bendiciones diarias de Dios? Y esto es a causa de la gracia común de Dios. Y vamos a ver un poquito esto que es importante entender, y les aseguro que si lo aprenden como debemos aprenderlo, nos va a cambiar mucho la perspectiva de mirar la vida. Vamos a cambiar la manera de ver las cosas. Vamos a ver gente que sobresale, que tiene cosas importantes de este mundo, pero que mejor no es salvo. Vamos a entender que todo eso es por causa de la gracia común de Dios. Entonces, para distinguir la gracia común de la gracia que trae salvación, debemos nosotros saber que todas las personas pueden recibir gracia común, pero no todas las personas pueden recibir la gracia salvadora, que eso es otra cosa que vamos a ver a partir del martes que viene. Entonces vamos a ver primeramente los ejemplos de la gracia común. ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar? Si nosotros miramos ahora al mundo que nos rodea, a nuestro alrededor, y contrastamos lo que el mundo merece según la justicia de Dios y lo que el mundo vive hoy, podríamos nosotros entender de que evidentemente la abundancia de la gracia de Dios está en todo lugar en este mundo. Ahora, ¿sí o no? El hombre merece estar condenado, no merece absolutamente nada de parte de Dios, pero si nosotros miramos y hasta nosotros gozamos de la gracia común de Dios, porque podemos ver que Dios en su gracia sostiene su creación todos los días. Entonces, podemos distinguir varias categorías específicas de esta gracia común y cómo afecta en la esfera que nosotros nos relacionamos. Primeramente, la gracia común en la esfera física. Los incrédulos continúan viviendo en este mundo únicamente por causa de la gracia común de Dios. E incluso, cada vez que las personas respiran, es por pura gracia de Dios. No es un derecho. Muchos han escuchado en ese tiempo el derecho a la vida. Suena lindo, pero ante los ojos de Dios dice, ¿qué derecho? Porque pareciera ser que es un derecho y en realidad es un acto de gracia y misericordia. Porque el hombre ni siquiera merecería respirar, según la justicia y la santidad de Dios. Por eso es que necesitamos revisar nuestras creencias, porque probablemente haya muchos cristianos que siguen creyendo que se merecen algo. Y esto es un problema, porque el pensar que yo tengo méritos de algo, estoy quizás intentando inconscientemente robarle la gloria a Dios. Nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia y por misericordia de Dios para que Él sea el único digno de alabanza. Nadie va a poder tener méritos delante de Dios, puesto que es Dios mismo en que por su gracia ha bendecido a todos, aún siendo pecadores, aún siendo incrédulos. Entonces, cada vez que las personas respiran es por gracia de Dios, porque la paga del pecado es muerte, no vida. Entonces, si viven y respiran y se gozan, se ríen, juegan, se divierten, disfrutan de un manjar, de un paseo, de una música y todo lo que pueda traer confort, placer, bienestar al hombre y que en este mundo abunda, es por gracia de Dios. Ese es el punto principal en cuanto a cómo opera en la esfera física. Además, el juicio de Dios en Génesis capítulo 3, 18,
era de que la tierra iba a ser maldita por causa de Adán. Y se acuerda que decía, espinos y cardos te producirá. También el Salmo habla de que se iba a transformar en desierto, en sequedal, como también lo habla en profecía Isaías, diciendo que serán guaridas de chacales y desiertos y falta de agua. Pero sin embargo vemos nosotros de que no quedó la tierra siempre siendo solamente espinos y cardos. Hay frutas y riquísimas, hay bellas flores, hay bosques, hay montañas, paisajes hermosos. Y de aún de la misma naturaleza nosotros somos bendecidos porque la mayoría de los remedios, los té y todas las cosas que uno pueda ver, consumir para nuestro bienestar, viene de la propia naturaleza. Entonces podemos entender nosotros de que la gracia común en el aspecto de la esfera física, vemos nosotros que no vivimos en un desierto calcinado, seco, sino que nosotros podemos disfrutar de ríos, arroyos, mares, montañas y lugares que en verdad se manifiesta a través de la gracia de Dios. Si alguien puede buscar Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, podemos corroborar con ese texto lo que Jesús está diciendo acerca de su gracia común. Mateo capítulo 5, 44 y 45. El que lo tenga lo lee en voz alta, por favor. ¿Quién no tiene? Léalo, por favor. Uh-huh. Bueno, hasta aquí nomás vamos a ver, después continuás. Qué difícil es esa parte. No dice que oremos por los amigos, por los que nos aman, dice oren por sus enemigos. Oren por los que los persiguen, por los que los maltratan, por los que los ultrajan. Y fíjense en ustedes el por qué dice que nosotros tenemos que tener una actitud así. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Está diciendo para que nosotros seamos parecidos al Padre. Veo que no hay nada más lindo para un padre que la gente diga, che, es idéntico a vos tu hijo. Es muy lindo, ¿no es cierto? Que te digan, qué hijo hermoso que tenés. Es idéntico a vos. O que resalte de su hijo características que son sobresalientes y que distinguen al padre. Honesto como el padre, ¿sí? Muy ingenioso como el padre. Es muy educado como el padre. Qué lindo. Nosotros sabemos que en algún momento pueden también desacreditar el consejo de alguien que diga, este es un chanta como el padre. ¿Sí o no? Es un mentiroso como el padre. Pero no así, porque acá dice como el Padre que está en el cielo. Ese es otro, ese es diferente. Nunca se podrá decir que es mentiroso como el Padre que está en los cielos, porque no sería mi Padre. No podemos decir que es estafador como mi Padre que está en los cielos, porque no sería mi Padre. O sea que lo único que el hombre puede hacer para parecerse a nuestro Padre Celestial es haciendo cosas que Él, nuestro Padre, hace y que favorecen y bendicen a otros. Por eso dice, ¿qué es lo que hace el Padre que está en los cielos? Que nos mueve a nosotros, que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos, que los bendigamos. ¿Por qué? ¿Qué dice él después? ¿Qué hace el Padre? Mire por qué dice que nosotros debemos amar y orar por los que no nos quieren. Porque así sean como parecidos a vuestro Padre. Porque Él hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él hace que caiga la lluvia sobre los justos y los injustos. ¿Lo ven? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia común de Dios. Es para todos. Nosotros tenemos una hermosa tarde de sol y decimos, qué lindo, Señor, el sol para poder ir a la iglesia y compartir con los hermanos y disfrutar de la presencia tuya. Pero al mismo momento hay unos satanistas que dicen, qué lindo que estás para ir a hacer unos trabajos rituales al diablo. Bajo el mismo sol. Entonces encontramos que en verdad Dios
manifiesta su gracia a través de toda su creación y todos, por más que sean malos o buenos, justos o injustos. También vemos nosotros de que el Antiguo Testamento hace referencia a la gracia común de Dios. Por ejemplo, cuando Potifar puso a José como administrador, cuando era esclavo suyo, como administrador de toda su casa en Egipto y de todas las cosas que tenía. Y Génesis 39:5 dice, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento que él puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto que en la casa como en el campo. ¿Por qué? Porque estaba José. Dios es misericordioso y la gracia común incluso afecta a personas que no se lo merecen. Por eso, mis hermanos, no tengan envidia. Dice el Salmo 73, ¿no? ¿Se acuerdan el Salmo de Asaf? No tenga envidia cuando los impíos prosperan y crecen. A veces llegamos a pensar, Señor, ¿por qué esto que no te temen, que son irreverentes, que no sirven, crecen y están cada vez más llenos de prosperidad? Y yo que guardo mi alma, en vano he limpiado mi alma. Esa es una forma de pensar que no estamos encajando en el proyecto y en el plan de Dios. Eso es gracia común. Y el impío, si no es un escogido, jamás tendrá lo que tenés vos, que es incomparable, que es la gracia salvadora. Lo que hoy tienen es abundancia. Lo que nosotros tendremos será sobreabundancia, porque estaremos con Cristo para siempre. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que miramos nosotros cuando miramos las cosas de acá? David también habla de la forma mucho más general acerca de todas las criaturas que han sido creadas por el Señor. Dice el Salmo 145, versículo 9, y también el 15 y el 16, dice, el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Versículo 15 dice, los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Qué lindo es ver que cada cosa de la creación y todo ser viviente es bendecido por Dios. Siempre, siempre va a ser abastecido y sostenido por el Señor. Como segundo punto vemos en la esfera intelectual. Ya vimos de que Dios afecta en la esfera física, pero también en la esfera intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el pecado es atrofiante a la mente, ¿sí? Satanás es el padre de la mentira, según Juan capítulo 8, 44. Y por ende, él está completamente entregado, Satanás, a la maldad y a la irracionalidad. El pecado lo que hace es hacernos hacer cosas irracionales, bajezas totales, vergonzosas. Por eso es que uno se da cuenta que cuando hemos pecado y abrimos los ojos, decimos, ¿cómo hice esto? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a entender la gracia de Dios para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Pero cuando alguien peca, puede compararse como un acto de locura, ¿sí? Hacer algo que es bajo, vergonzoso, irracional. Y es justamente cuando Lucifer cae, aquel ángel protector, dice, corrompiste tu sabiduría. Y todos hemos nacido con una sabiduría corrompida por el pecado. Hermanos, nosotros no usamos ni siquiera el 2,5% de nuestra capacidad intelectual de nuestro cerebro. Un superdotado está llegando a los 3 y un poquito más. Pero nosotros tenemos por naturaleza una mente atrofiada, un intelecto, una inteligencia atrofiada. Pero eso es por causa del pecado. Imagínense lo que va a ser mi mente liberada a la gloria de Cristo. Por esa razón es que nos damos cuenta de que a pesar de que la pecaminosidad ha arruinado y ha
he puesto totalmente entregada a la maldad, a la irracionalidad y a la falsedad, totalmente corrompida por el pecado. Pero sin embargo, los seres humanos en este mundo, solamente por gracia de Dios, incluso los incrédulos, no están totalmente entregados a la mentira, a la irracionalidad y a la ignorancia. Ustedes verán que todas las personas pueden tener alguna participación en la verdad. Hay personas que a lo mejor no son cristianas, pero hacen de la verdad un emblema y que muestran su veracidad. Otros tienen facilidad para mentir más rápido que otros, pero otro mejor es capaz de pagar consecuencias con tal de decir la verdad. Y eso no es un mérito personal, sino que es gracia de Dios. Pero como también nosotros podemos ver que algunas personas también tienen gran inteligencia y gran entendimiento. Entonces, esto de que los seres humanos, incluso los pecadores impíos, practiquen la verdad o hablen la verdad o crean en la verdad, claramente es por la gracia de Dios, como dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Esa luz de verdad, la luz verdadera quiere decir la luz de verdad, que Cristo es la verdad, venía a este mundo, dice. Entonces la gracia común en la esfera intelectual hace que todas las personas tengan cierto conocimiento de Dios incluso. Pablo escribe en Romanos, capítulo 1, 21, dice que a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. O sea, la Biblia habla de que tienen de alguna forma la posibilidad de conocer acerca de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que la gracia común afectando el intelectual muestra de que también incluso las personas pueden desarrollar un nivel de intelecto superior. Fíjense ustedes que hasta el día de hoy se quiere atribuir la sabiduría y la inteligencia humana a los extraterrestres cuando ven las pirámides de Egipto, cuando ven las pirámides mayas, reliquias históricas y hasta arqueológicas. Hay personas que quieren atribuir que es una inteligencia superior a la humana y que han venido extraterrestres y han inspirado y han hecho todo esto y todo aquello. Sin embargo, eso no es así. Si ustedes pueden ver desde Génesis capítulo 4 en adelante, empieza a mostrar cómo Dios le dio la capacidad al hombre intelectual de poder sobresalir en muchas cosas, en crear ciudades, crear herramientas de trabajo, instrumentos musicales, toda ciencia. Lo que Dios está mostrando principalmente es el desarrollo de la mente humana en cuanto a alcanzar un nivel de conocimiento. Si ustedes ven Hechos 17, cuando Pablo está en Atenas, ¿se acuerdan? Hechos 17. Dice el versículo 22. Vamos a leer un poquito antes, el 19. Y tomándole a Pablo, lo trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, mire lo que dice allí, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, le dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también este altar, un altar el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerles, y es a quien yo anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Como verán, Pablo vuelve a mostrar acerca de la gracia común de Dios. Aún siendo personas paganas, gente que no entendían, pero que sin embargo habían alcanzado un nivel de conocimiento filosófico, de inteligencia, vemos que Pablo está diciendo, ese Dios que no le conocen es el que le da a ustedes todas las cosas, incluyendo la inteligencia. Así que la gracia común de Dios en la esfera intelectual resulta también la capacidad de percibir la verdad, distinguirla del error y experimentar crecimiento en un conocimiento que pueda ser usado en la investigación del universo y en las tareas sojuzgadas de la tierra. El hombre ha recibido de parte de Dios esta capacidad hasta de estudiar el universo, mis hermanos. Todas las cosas que se han visto a través de estas últimas décadas, cómo ha ido, muchas gracias, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido expandiéndose la ciencia, la tecnología, en todos los aspectos, forma parte de la gracia común de Dios. Y creo que todos nosotros somos favorecidos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del Mundial 2002 en Corea? Nosotros miramos por la tele cómo los coreanos estaban ellos filmando con el celular. Por primera vez. Y nosotros todavía teníamos el de la tapa, ¿no? ¡Wow! Decíamos, impresionante. La tecnología. Ya en otras partes del mundo el trabajo ha cambiado. Ya no es como nosotros. Nosotros estamos todavía en pleno proceso. Pero la robotización, la automatización de todas las cosas está cambiando. Hermanos, nosotros de acá un par de años más tenemos que reconvertirnos a un sistema de trabajo totalmente diferente. Van a desaparecer los cajeros manuales, todo va a ser con máquinas, la gráfica, los periódicos, la televisión, todo va a ir cambiando porque todo está evolucionándose por medio de la tecnología. Estaba los otros días leyendo un poquito acerca de lo que va a ser los trabajos ya del siglo XXI. Y la verdad que uno dice, Señor, ¿cuánto nosotros necesitamos también aprender acerca de esta gracia común que nos permite a nosotros ver cuál va a ser la comercialización de acá a unos años más? Acá hay varios de nosotros que pertenecemos al siglo pasado, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? O al milenio pasado. Y quizás no registramos nosotros hace 20, 30 años atrás la posibilidad de decir que vamos a tener internet o comunicación con celular, o nunca, ¿sí? Teníamos que tener, si queríamos hablar por teléfono, el teléfono de casa a rosca, o teníamos que ir hasta la telefónica, ¿se acuerdan? Para poner un cospel y llamar por teléfono. Algo ha pasado en este cambio de siglo. Y nosotros nos hemos reconvertido a este momento. Y ahora todos, hasta las personas mayores, tienen WhatsApp, saben filmar, saben hacer una videollamada, saben usar una computadora. ¿Por qué? Porque la tecnología nos empujó a aprender. Bueno, todo eso cuando reflexionen, todo eso cuando vean ustedes, hermanos, se van a dar cuenta que afecta al nivel intelectual. Y esto es para todos, ¿sí? Esto es para todos. El tercer ejemplo es que afecta en la esfera moral. La gracia común de Dios también afecta la parte moral del hombre. ¿Qué es lo que hace la gracia común? Que Dios, por medio de su gracia, refrena a todas las personas lo malo que podrían llegar a ser. ¿Alguna vez ha hecho algún acto de locura usted? Un acto de violencia que después dijo, ¿cómo pude haber hecho esto? Bueno, a veces son chispazos, ¿no es cierto? De locuras, de desenfreno, arranque, que podemos actuar con violencia y nos sale algo que decimos, wow, ¿esto lo hice yo? O a veces cuando nos trabamos en una discusión somos capaces de decir, mira, no me provoques porque vas a sacar lo peor de mí. ¿Escucharon esa frase? ¿Sí o no? Nos pasa. Y aunque nosotros creemos que conocemos lo peor de nosotros, en realidad nunca lo conocemos.
Porque el hombre podría ser tan malo, tan depravado, tan asesino, tan violento como ninguna otra persona, nada más que lo que frena ese acto es la gracia de Dios. Todas las personas sin Cristo no tienen posibilidad de hacer nada bueno, dice la palabra. Así que si moralmente ustedes van a ver que alguien todavía le dice, buenos días, pase usted. Todo eso pertenece a la gracia de Dios. Es una gracia común. Una vez más, las esferas demoníacas de este mundo, Satanás mismo y todas las maldades del reino de las tinieblas están permanentemente promoviendo para que el hombre pueda sacar lo peor de sí. Hasta en ese grado Dios tiene gracia y misericordia de no permitir que el hombre sea tan malo como puede ser. Si en este mundo y en la historia han sobresalido hombres violentos, como desde Nimrod que menciona la Biblia, y a través de la historia hombres que realmente han marcado la historia de hombres malos, ¿sí? Creo que número uno en bandera todo es Adolf Hitler, pero también estuvo Mussolini, también estuvo Nerón para aquella época. Y también así han habido muchísimas personas. Quizás se hicieron más famosos por la vía del cine, Hollywood y cuantos más, como Al Capone, ¿sí? La mafia siciliana. Y cuántas cosas que ustedes pueden ver que en la historia han habido hombres y mujeres asesinos, terriblemente malvados. Y el error que decíamos al principio es que muchos tienden a compararse con el más peor para decir que yo soy más mejor. Y ese es erróneo. ¿Por qué? Porque lo que se ve de la maldad de otras personas es simplemente porque Dios ha sacado un poquito la restricción para que se vea hasta dónde el hombre puede llegar a ser. ¿Por qué se creen ustedes que Jesús dijo que antes del fin la maldad irá en aumento? Simplemente porque Dios va retrayendo su gracia común para que el hombre manifieste realmente lo que es, para que delante de Dios nadie se jacte de nada. Por eso es que nosotros vemos que en la esfera moral todos los hombres actúan de una forma que no es del hombre. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2 encontramos nosotros en el versículo 14 y 15. Gracias, hermana, por el café y las galletitas. En Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice así: porque cuando los gentiles, cuando habla la Biblia de los gentiles, está hablando de los inconversos, los incrédulos, los impíos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles, o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Claramente, una de las restricciones más eficaces de la fuerza de la conciencia, Pablo dice que es la ley, la palabra de Dios, la ley moral, escrita en el corazón y en la mente de todos los hombres. Eso se llama gracia común de Dios. Todos los hombres saben, así sean que se declaren ateos o que sean de cualquier religión o hasta que digan que crean en cualquier cosa, todos los seres humanos saben que robar está mal, que mentir está mal, que matar está mal. Todos. Entonces, ¿qué vemos nosotros de esto? De la gracia común afectando la esfera moral. Otros muchos casos, en este sentido interno de la conciencia, lleva a las personas a establecer leyes. El hombre de por sí dice, no, esto no está bien, vamos a hacer leyes, ¿sí? El hombre ha empezado a creer. Por ejemplo, hubo un momento en que el hombre podía matarse como si nada. Seguramente ustedes habrán visto películas del lejano oeste.
A mí me gustan las películas del lejano oeste. ¿Será que tienen algo especial del paisaje, todo? Pero ustedes verán que no tienen problema de sacar pa, 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 y no tienen problema. Sí. Mira vos, te lo estoy nombrando ahora. Menos mal que era un sueño. Pero fíjense ustedes que matar en algún momento de la historia de la humanidad era normal. Exactamente. Ahí es donde querés llegar. ¿Quién es el que empezó a poner, no, esto no está bien? Esto no está bien. Y los distintos códigos penales, las distintas constituciones de las naciones, todo lo que se juntan como legislaciones de poner en orden las cosas, es gracia común de Dios. Porque en ningún momento bajó un ángel para decirle al Congreso de la Nación que hagan esta ley, no, sino que el hombre empieza a tener, de acuerdo a su conciencia, diciendo esto no está bien, hay que poner en orden estas cosas. Pero ustedes verán que la influencia de este siglo XXI, que estamos ya nosotros entrando en los tiempos finales, la influencia del pecado y la concupiscencia del hombre está desbordada y está llevando a que ahora todos aceptemos leyes que van en contra de la ley moral de Dios. Matrimonio homosexual, la despenalización de abortos. Ya en algunos países del primer mundo se está aprobando la ley de zoofilia, que quiere decir que se puede casar con su perro, con su caballo, con su gato, con legalidad, para dejarle herencia o para tener lo que quiera. Las escuelas ya están, exactamente, lo que se está pretendiendo con lo que es la igualdad ideológica de género es que aceptemos todos que tiene que haber un solo sexo. Todas estas cosas forman parte de la iniquidad del hombre, pero todas personas que van a decir queremos esas leyes, su propia conciencia, no lo digo yo, lo dice la palabra, su propia conciencia dice que esto está como mal, porque ¿qué dice? Los acusa o los defiende. Sí. Es tremendo. Que se quiere observar como natural. Bueno, exactamente lo mismo. Lo que hacen es establecer leyes que tienen costumbres de buscar de alguna forma la legalidad para ordenarse una forma de vivir. Por ejemplo, el registro civil. Es algo que el hombre en algún momento puso en una ley para que se ordene ley matrimonial y se puedan casar y tener legalizada la familia. Lo mismo con la ley de adopción. Lo mismo con distintas cosas de código de supervivencia. Obviamente que los códigos civiles también se penalizan el homicidio, el robo, la violación, los abusos y etcétera, etcétera. Todo esto está acorde a la ley moral de Dios, lo que Dios puso. ¿Y por qué el hombre llega a pensar así, aunque no crea en Dios, aunque se declare ateo, que se crea agnóstico, lo que sea? Porque dice la Biblia que aunque el gentil, que no tiene ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, dando testimonio en sus corazones y sus razonamientos, acusándolos o defendiéndoles. ¿Por qué? Porque la ley escrita en sus corazones es la ley moral de Dios. Por eso es que es el único parámetro con que Dios va a juzgar en el día final, con la ley moral de Dios. Entonces vemos nosotros de que aquí vemos que afecta claramente el área moral. Encontramos también como cuarto ejemplo en la esfera de la creatividad. Si bien es cierto el pecado atrofió al hombre en su capacidad, pero vemos nosotros que Dios ha permitido a una buena medida de habilidad en las esferas artísticas, musicales. Dios ha permitido así también que las personas puedan comprar campos y producir y extender también la creatividad, la destreza de tales cosas, incluso potencializando las habilidades humanas como el atletismo, el arte culinario, la escritura y cosas similares.
Cuando ustedes alguna vez vayan a un museo y vean algunas expresiones de obras de arte, o cuando puedan tener la posibilidad de escuchar una orquesta sinfónica, un concierto, y puedan escuchar y percibir realmente lo que el hombre puede llegar a ser, es por la gracia de Dios. Si ustedes se ponen a ver en Éxodo capítulo 35, Éxodo 35, versículo 31 al 35, dice, vamos a leer el 30 para entender un poquito. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice que hizo? Versículo 31. Lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? ¿Para hablar en lengua? No. Fíjense en que a veces nosotros espiritualizamos todas las cosas, pero no vemos la gracia común en esto. Y acá lo que se ve es gracia común. ¿Qué hizo? Dice, los ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa? En sabiduría. ¿Qué más? En inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronces, en la talla de piedras de engaste, en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosas. Hasta los ingenieros fueron pensados por el Señor. Y ha puesto en su corazón el que pueda, ¿qué cosa? Enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención, inventar cosas, y de bordado en azul, púrpura, en carmesí, en lino fino, en el telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Esto es gracia común. Así que si usted, hermano, sobresale en algo, si usted tiene alguna habilidad en algo, si usted tiene un talento natural, si hay algo que usted tiene como destreza, como un oficio que se ha potencializado, que vive, que trabaja de eso, que ayuda, que bendice a otro, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios, porque es de Dios, Él nos ha concedido. Santiago 1 dice, no erréis, toda dádiva, todo don perfecto desciende del Padre, todo viene de parte del Señor. Si nosotros estamos viendo cómo el mundo se postra a los pies de un jugador famoso en el mundo, dice, este es un Dios, y hasta le hacen reverencia. ¿Saben, hermanos? Toda persona que sobresale en el mundo no sería nada si no fuese por la gracia común de Dios. Así que cada vez que lo aplaudan a Messi o a cualquier jugador, nosotros podemos decir, ese lo tiene porque Dios le ha dado gracia. Y nosotros le damos gloria a Dios, directa o indirectamente, porque quien recibe la gloria de todas las cosas es Dios. Dios le ha dado las habilidades, las destrezas, y nosotros tenemos que entender que aún la creatividad es importante porque Dios le ha dado. También vemos nosotros en la quinta esfera, que es en las relaciones sociales, ¿sí? El ejemplo de las relaciones sociales. La gracia de Dios es también evidente en la existencia de las organizaciones sociales, en las estructuras sociales y humanas. Uno podrá ver que hay muchas organizaciones, incluso sociedades de servicios comunitarios, sociales, y aunque muchos ignoran, Dios en su gracia las ha permitido simplemente para que haya un orden en todas las cosas. O sea, Dios no entregó a Adán a vivir como quiera, sino que Dios intervino poniendo las cosas por su gracia común en orden. Por ejemplo, la primera institución que se ve en la Biblia es la familia. Y por más que Satanás intente destruir la familia, siempre va a existir la familia, porque es una institución bendita por Dios. Los bendijo Dios, dice Génesis 1:28. Los bendijo Dios, es la primera institución bendecida y es el primer punto y objetivo de Satanás para destruir. Por esa razón vemos nosotros de que Dios puso a la institución de la familia como una evidencia de su gracia. También podemos ver nosotros que el gobierno humano es también un acto de la gracia común de Dios,
que nosotros podamos tener gobernantes, la misma palabra lo dice en Romanos 13, que Él ha instituido. Todas las autoridades han sido puestas y establecidas por Dios. Por lo tanto, nosotros debemos aceptarlas y debemos bendecirlas y dejar justamente la justicia de Dios que actúe. No hay autoridad, dice, que no haya sido puesta por Dios. Así que si existen, fueron establecidas, es porque Dios las puso. Es evidente que el gobierno es un don de Dios. El hombre gobierna porque Dios le regaló autoridad para gobernar. Y eso lo vemos desde el mismo diseño de Edén. Dios le dijo a Adán que él gobernara, sojuzgara, señorara la tierra y todas las cosas que existían. Por eso, mis hermanos, todo eso forma parte de la gracia común de Dios. Las leyes humanas han sido creadas y puestas por Dios para cumplirlas. Hermanos, tenemos que entender que los juzgados, las fuerzas policiales, los sistemas judiciales, todos son elementos establecidos por la gracia de Dios. Todas las instituciones educativas, todas las empresas, las corporaciones, las asociaciones de voluntariado, los hospitales, todas las cosas que uno ve en la sociedad es gracia de Dios. No podemos nosotros ir en contra de lo que Dios ha establecido, porque saben, hermano, usted puede ser el hombre más santo, la mujer más santa, más piadosa en el mundo, pero cuando le agarra un ataque de apéndice, va al médico que es fumador, timbero, mujeriego, ateo, y él va y te abre y te opera y te dice que vaya a la casa y ya está sana. ¿Y cómo pasó? Porque justamente la gracia de Dios, la gracia común, es para todos. No lo merecemos, pero Dios lo hace. Y eso es afectando, por ejemplo, las relaciones sociales, las instituciones y todo lo que nosotros vemos. El sexto ejemplo es en la esfera religiosa. Acá. Aún en la esfera de la religión humana. Usted se preguntará por qué hay tantas religiones en el mundo y por qué tanta gente fieles a distintas religiones y por qué son tan devotos. Ustedes verán que hay religiones que son dignas de imitar en algunos de sus puntos, ¿no? Uno ve la reverencia y la obediencia que tienen los islámicos, los musulmanes, ¿no? 5 veces oran ellos al día apuntando hacia la Meca, donde estén, ¿sí? Es la hora, si se van en un auto, se bajan, sacan su alfombra y se tiran a orar, sea como sea. Y a veces uno dice, ¿cómo quisiera orar como algunos de ellos, ¿no? La disciplina. Otros podrían admirar incluso la pasividad que tienen los hinduistas o los Hare Krishnas o cualquier tipo de persona que son pacifistas y hoy no van a tener nunca un acto de violencia. Bueno, hermanos, ¿por qué existen? ¿Por qué están? ¿Por qué Dios permite que haya religiones? Y esto es gracia común de Dios. Aunque no podamos entender por qué esta persona, uno diría, yo exterminaría todas las religiones del mundo para que solamente quede la nuestra. Hermanos míos, es un medio por el cual Dios aplaca también la ira del hombre. Es un medio por el cual Dios pone en conducta a las personas que no van a ser salvas. Porque si hay escogidos entre ellos, Dios tarde o temprano lo va a sacar y lo va a traer a su redil. Pero si no, es una manera de que Dios mantiene el orden en este mundo. ¿Se imaginan el caos que sería que si ninguno de estos ejemplos de la gracia común estuvieran presentes? Sin ley, sin religiosidad, sin afecto, sin creatividad, sin nada de esto, no hubiéramos llegado a existir. Todo habría sido destruido por el mismo hombre. Pero sin embargo vemos nosotros de que Dios, en verdad, en su gracia común, ha hecho de que estas cosas sucedieran. Así que todo lo que nosotros vemos es para nuestro bien. El punto 3 es que la gracia común y la gracia especial se influencian unas a otras. Necesitamos de las dos. Todos tienen gracia común, pero no todos tendrán la gracia especial, la gracia salvífica de Dios. Los que van a recibir la gracia de Dios para salvación son los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo.
Pero la gracia común, por supuesto, influencia y enriquece a la iglesia. Claro que sí. La gracia común de Dios, el cristiano es beneficiado. O sea, Dios también puso la gracia común para que el cristiano sea beneficiado. Imagínense, nosotros estamos diciendo, Señor, yo soy cristiano, ¿no? Señor, yo necesito una casa, por favor. Entonces el Señor dice, abre tus manos y ahí te la envío. ¿Así es? No, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos en este mundo, pero somos bendecidos al decir, ¿usted podría venir a edificar mi casa? Sí, perfecto, muchas gracias. Y ahí viene el arquitecto, el albañil, el constructor y a lo mejor ninguno son cristianos. Pero sin embargo han sido de bendición para nosotros, como recién di el caso de los médicos, o como di el caso de la seguridad, y como cualquier cosa puede pasar. Nosotros somos bendecidos, favorecidos. Somos nosotros llenos de la gracia del Señor. La gracia común interactúa, influencia también con la gracia especial de Dios. Y mientras tanto, los que son salvos, los que tienen la gracia de Dios para ser salvos, también benefician a los que tienen la gracia común. Nosotros no sabemos quiénes serán salvos. Es Dios el que sabe quiénes son sus escogidos. Si viniesen con el carterito acá, escogidos o reprobados, sería mucho más fácil, pero nadie sabe quién es escogido y quién no. Por lo tanto, nuestro trato debe ser de bendecir a todos. Como Jesús decía, oren y bendigan a todos. Así que tenemos que entender nosotros que la gracia común es un regalo de Dios para este mundo. Cuando usted salga, va a haber la gracia común en cada lugar. Y cuando llega los días de pago y tenemos que hacer esa cola, ¡ay, qué bendición! ¿No? Pero saben, uno se enoja con el cajero, es cómo se demora, y cómo se demora este cajero. Gracias que Dios ha puesto un hombre o una mujer que esté cobrando allí, ¿no? Es gracia común. No nos enojemos, demos gracias a Dios porque el mundo se sostiene por medio de la gracia de Dios. El punto 4. Es importante entender este asunto. La gracia común no salva a ninguna persona. La gracia común no es salvífica. La gracia común no salva a nadie. Es simplemente la forma en que Dios ha contenido a este mundo. ¿Y por qué lo hace el Señor? Justamente porque el tiempo tiene que transcurrir, porque Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver y entender lo que es la gracia del Señor. Entonces la gracia común no salva a nadie. Es la gracia salvífica, la gracia de salvación de Dios la que nos permite a nosotros recibir este regalo. A pesar de que todo esto debemos entender que la gracia común es diferente a la gracia salvadora. Es totalmente diferente. La gracia común no cambia el corazón del ser humano. La gracia común no hace que una persona deje de tener o deje de ser o hacer lo que antes hacía, sino que una persona se transforma solamente cuando recibe la gracia salvadora de Cristo. Quizás sí afecta el área intelectual, quizás sí afecta el área moral, como lo hemos visto. Una persona puede aprender a vivir con códigos de vivencia o de relaciones con otras personas. Es natural, eso es gracia de Dios. Si nosotros viajamos a otra parte del mundo, donde otros países tienen otro estilo de vida que nosotros, y nosotros tenemos que vivir en ese lugar, deberíamos adaptarnos a su forma de vivir. ¿Por qué? Porque son las reglas con que ellos se manejan. Pero de esa forma tenemos que entender que es gracia común, no es una salvífica. Ahora, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha dado esta gracia común? Lo que tenemos que ver es que primero, para redimir a los que serán salvos. Todas las personas están con gracia común, pero un día van a ser llamados para los que fueron escogidos a salvación. Nosotros hemos vivido la gracia común y vivimos la gracia común. Pero vivíamos en esa gracia común hasta que un día llegó la gracia salvadora de Dios a mi vida. ¿Qué es lo que vamos a aprender desde el otro martes? Entendiendo qué es el plan de redención, el plan de salvación. Ahora, ¿por qué la gracia común? ¿Por qué confiere Dios gracia común a pecadores que no la merecen
y que nunca buscarán la salvación? Bueno, primero para redimir a los que serán salvos. Eso es algo que nosotros vemos que Dios dice que Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. También para demostrar la bondad y la misericordia de Dios. A través de la bondad y la misericordia de Dios, no solo se ve en la salvación de los creyentes, sino también en las bendiciones que Él da a los pecadores que no se la merecen. ¿Sí? Cuando ve a alguien reírse, cuando ve a alguien abrazar a alguien y decirle te amo y los besan, cuando ve a alguien disfrutar, cuando ve a alguien decir yo puedo viajar, puedo hacer esto, nunca se olvide de que nadie puede disfrutar de nada si no es por Dios que le da en su gracia. Porque ¿qué es la muerte eterna? Es ir a un lugar de tormento, de juicio y de la ira de Dios, donde nunca jamás volverán a tener ni gracia ni misericordia. Ni siquiera la gracia común. Por eso es que es importante conocer esta clase. La gracia común de Dios, todo el mundo puede tener. Hasta podemos ponderar la actitud de algunas personas, cómo viven, qué bien que se comportan, pero ¿saben? No salva a nadie. Es simplemente para mostrar la bondad y la misericordia de Dios. También para demostrar la justicia de Dios. Porque cuando Dios invita repetidas veces a los pecadores a arrepentirse y que acudan con fe, y cuando estos rechazan continuamente la invitación del Señor, entonces se ve más claramente la justicia de Dios al condenarlos. ¿Cuántas cosas han recibido en este mundo de parte de Dios? Y el regalo más grande no lo recibieron. Entonces Dios es justo. Dios es fiel, pero Él es justo. Y condenar a aquellos que no recibieron, a aquellos que no creyeron, que no quisieron arrepentirse, es un acto de justicia de Dios. Por eso es que la gracia común también está para demostrar su justicia. Y también la gracia común está para demostrar la gloria de Dios. Por último, la gloria de Dios aparece de muchas maneras por medio de las actividades de todos los seres humanos en todas las esferas de la gracia común con que se manifiesta. Recién dije que la gente se postra a los pies de un inventor, de un teólogo, de un científico, de un deportista, de un cantante, de un músico. Hay cosas maravillosas, hombres y mujeres que sobresalen en la historia y probablemente nunca quisieron arrepentirse. Pero saben, todos esos aplausos, todos esos cuadros de honor, todos esos bustos, todos esos lugares donde aparecen honores rindiéndoles a esas personas, no quedan sin lugar destinados. Todo eso van para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, cada vez que alguien tenga una condecoración, cuando alguien te ponga un 10, o cuando alguien te felicite, o cuando alguien te aplauda, nunca te olvides de levantar el dedo hacia los cielos y decir, es para tu gloria, Señor, porque no es para nosotros. Todo es para demostrar la gloria del Señor. Terminamos con la última parte. Nuestra respuesta a la doctrina de la gracia común. Necesitamos nosotros entender esto. Primeramente, a pesar de las varias clases de bondades que Dios muestra a través de la vida de los incrédulos, muchos deberían tener en cuenta estas tres cosas. Primero, la gracia común no significa que el que la reciba será salvo. Como un resumen, no significa eso. Segundo, debemos ser cuidadosos en no rechazar como totalmente malas las cosas que hacen los incrédulos. Pues este es un impío, entonces yo no quiero nada. No, porque Dios también le ha dado gracia. Y la gracia común te puede ayudar a vos y a muchos más. Probablemente Dios no te haya regalado una inteligencia y un intelecto desarrollado tan grande como lo tiene el pecador ese que a quien no lo querés. Y Dios te dice, anda a él. ¿Me entienden?
Así que tengamos que tener cuidado de no rechazar totalmente las malas cosas que los incrédulos hacen. La doctrina de la gracia común debería estimularnos a muchos a ser más agradecidos a Dios. Agradecer. Cada vez que sobresales en algo, cada vez que aprendes algo nuevo, aprenden técnicas nuevas, aprenden algo nuevo, den gracias a Dios. Bendigan el nombre del Señor. Sean personas que saben bendecir y dar a otros también de gracia como lo han recibido de gracia. Entonces, cuando vamos caminando por una calle, cuando vemos casas, jardines, familias que viven con seguridad, o cuando negociamos en el mercado y vemos los resultados abundantes del progreso tecnológico, cuando vemos todas las cosas que van creciendo en este mundo, demos gracias a Dios. Y lo que podemos decir es: Dios no se ha olvidado de nosotros. En su gracia y su misericordia, Dios nos sigue proveyendo. Así que necesitamos terminar hoy con esta introducción de lo que es el plan de salvación, de esta materia, doctrina de salvación, hablando de esto, la gracia común. Porque muchos pueden llegar a confundir la gracia común con la gracia salvífica. Y déjeme decirle que no es así. ¿Se acuerdan ese texto que Jesús dice en Mateo 7? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. ¿No predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No sanamos enfermos en tu nombre? ¿No son cosas buenas esas? Predicar es bueno. Sanar o ayudar a sanar a otros es bueno. Echar fuera demonios es bueno, le están diciendo eso. Si hicimos cosas buenas, ¿cómo nos condenas? Ellos hicieron porque recibieron una gracia común para hacerlo, pero no salva a nadie. Vamos a entender de qué forma el hombre necesita a Cristo como Salvador y de qué forma somos salvos realmente. Por eso es que a partir del martes que viene vamos a empezar a hablar del decreto de Dios en la elección y la reprobación. Sé que es un tema muy urticante, a algunos les cuesta todavía digerir esto, pero es una doctrina bíblica. Hablamos de elección porque la Biblia habla de elección. Hablamos de predestinación porque la Biblia habla de predestinación. Entonces, vamos a tocar este tema, la elección y la reprobación. ¿Cuándo y por qué Dios ha elegido? ¿Qué dice la Biblia? ¿Son todos elegidos o son algunos elegidos? ¿Y qué pasa con los que no son elegidos? Así que eso vamos a ver, si Dios quiere, el próximo martes, para que continuemos ya con esta doctrina de la salvación.